Puta, 5 minutos le pusieron vos. Tres días. Con esto está. A todos se lo pusiste. No, pero a todos se lo pusiste. A como la función. Entendió. La gente no quiere intentar. Segura. Ya puedes ser familiar, pero no Puedes. te afectan. Bueno, pero no es la gente que es. Sí, doctor. Cari,
Muy buenos días a todos, sean bienvenidos al acto académico de graduación de los estudiantes de la carrera de técnico en terapia respiratoria de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Agradezco permanecer de pie. Escucharemos las notas del himno nacional de Guatemala. Respetables graduandos y público que nos acompaña, me permito presentar a las autoridades que nos honran con su presencia en este solemne acto. Doctor y doctor Jorge Fernando Orellana Oliva, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctora y doctora Nancy Susana Martínez Lum, directora de licenciaturas afines y carreras técnicas. Licenciada y maestra Gloria Curieta Sagastume Álvarez, directora de la Escuela de Terapia Respiratoria. Licenciada y maestra María Eugenia Morales, representante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y este servidor, doctor Mario Raúl Gálvez González, secretario académico, quien da fe pública de este solemne acto. A continuación, solicito al señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Jorge Fernando Orellana Oliva, se sirva a presentar su discurso con motivo de este solemne evento de graduación. Bienvenido, señor decano. Muy buenos días. Me apropio del vocativo dictado por el señor secretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Mario Raúl Gálvez González. Todos los jóvenes graduandos que el día de hoy se presentan al acto de graduación culminan sus estudios en grado de técnico en terapia respiratoria. Por lo cual quiero extenderles una cordial felicitación por el esfuerzo de haber alcanzado sus objetivos académicos. Pero primero quisiera también enviarles un mensaje sobre la confianza, debido a que la profesión sin la confianza no alcanza los objetivos deseados.
quiero manifestarles, estudiantes, jóvenes que tienen el camino abierto para el desarrollo laboral, que generar confianza es uno de los factores esenciales e importantes en el sector. La sociedad requiere de la interacción de todos sus habitantes para crear una estructura de organización, de desarrollo, de sentido de pertenencia. Pero lo más importante dentro de ella es la interacción que sus integrantes tienen al momento de relacionarse a través de conversaciones, reuniones, contactos e intercambio de servicios, mismos que deberán contener palabras y acciones de cordialidad y confianza. Sin hacer diferencias entre género, etarias, nivel educativo, nivel social, etc. Proporcionando el conocimiento y habilidades dentro de un marco de valores que fortalece el servicio profesional de salud y a su vez brindará certeza y confianza. Este es el momento en el cual cada uno de ustedes emprende su camino, de acuerdo con el propósito laboral que crearon, iniciando a resolver por sí solos diversos problemas de salud que los conducirán a formular y a contener el cúmulo de experiencias necesarias que todo profesional requiere reunir para resolver lo que no está descrito en los textos. Esto es lo que dará a ustedes seguridad y confianza. Todas las personas que se desempeñan como profesionales de la salud dentro de la sociedad tienen una alta responsabilidad, porque su labor implica tener un contacto directo con los pacientes, obteniendo de ellos la confianza de poder asistirles en su enfermedad y continuar atendiéndoles en forma secuencial su padecimiento, con el objetivo de ofrecerles la mejor solución de acuerdo a las circunstancias en que se encuentran. Recuerden hablarles con un lenguaje claro y específico, porque eso permitirá que las personas enfermas puedan externarles sus dudas y preocupaciones sobre su pronóstico o la mejora de lo que en ese momento afecta a su cuerpo. La confianza se logra a través de una comunicación verbal directa, con un lenguaje no verbal apropiado que refleje una conducta identificada con su profesión. Ahora, ustedes han terminado su preparación académica y están listos para ejercer su profesión. Les deseamos éxitos y muy seguros que obtendrán las mejores experiencias que fortalecerán su participación dentro del sistema de salud. La Universidad de San Carlos de Guatemala se siente orgullosa de presentar a la sociedad a los nuevos graduandos del 2021. Felicito a la directora de la Escuela de Terapia Respiratoria del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a su personal docente, que labora efectuando un esfuerzo que día a día lo ha demostrado en el ejercicio de la formación universitaria. Felicito a los jóvenes graduandos que el día de hoy inician ese importante reto en su vida profesional y les insto a continuar en esa senda de superación y profesionalización por el bienestar de la sociedad guatemalteca. Tengo el honor de ser un médico egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala
de trabajar para ustedes desde la administración, reiterándoles mi saludo, agradeciendo a todos los asistentes su presencia en este importante acto de graduación. Gracias. A continuación se procederá a la colocación simbólica de insignias por los que se les estará llamando a cada uno de ustedes. Les agradezco que al escuchar su nombre abran sus cámaras y micrófonos y se presenten acompañados de sus respectivos padrinos. Siendo así, entonces, llamo a estudiante Alex Akbat Morales. Alex Akbat Morales. Bienvenidos. Colocar insignias, por favor. Muchas felicitaciones. Invito ahora a José Ricardo Castellón Monzón. José Ricardo Castellón Monzón. Buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos. Colocar insignias, por favor. Gracias. Muchas felicitaciones. Invito ahora a Carla Fabiola Castellón Monzón. Carla Fabiola Castellón Monzón. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Colocar insignias, por favor. Gracias. Muchas felicitaciones. Invito ahora a Max Daniel Chaikov Morales. Max Daniel Chaikov Morales. Buenos días. Buenos días. No te vemos. No me ven. Está abierta tu cámara, pero no les vemos. Ahora sí. Presentarte con tus padrinos, por favor. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Colocar insignias, por favor. Muchas felicitaciones. Invito ahora a Mildred Janet Cuyuch Wox. Mildred Janet Cuyuch Wox. Bienvenidas. Colocar insignias, por favor. Muchas felicitaciones. Invito ahora a Esmeralda Lisbeth Fuentes Navarro. Esmeralda Lisbeth Fuentes Navarro. Bienvenidas. Gracias. Colocar insignias, por favor.
Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Linda madrina. Invito ahora a Esmeralda Lisbeth Fuentes Navarro. Esmeralda Lisbeth Fuentes Navarro. Esmeralda Lisbeth Fuentes Navarro. No aparece, le llamaré de último. Invito ahora a Estefana Lucía Jiménez Bailey. Estefana Luciana Jiménez Bailey. Buenos días. Bienvenidos. Gracias. Colocar insignias, por favor. Muchas felicitaciones. Gracias. Invito ahora a José Cupertino Lucas Cuxili. José Cupertino Lucas Cuxili. Bienvenidos. Presente, José Lucas. Cuánto gusto. Colocar insignias, por favor. Muchísimas gracias. Muchas felicitaciones. Gracias, doctor. Invito ahora a Edgar Armando Maldonado Barrios. Edgar Armando. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Colocar insignias, por favor. Gracias. Gracias. Muchas felicitaciones. Invito ahora a Brian Antonio Meléndez Girón. Brian Antonio Meléndez Girón. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Colocar insignias, por favor. Gracias. Muchas felicitaciones. Gracias. Invito ahora a José Miguel Morales Acpop. José Miguel Morales Acpop. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Colocar insignias, por favor. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Invito ahora a Wilcido Rodrigo Morales Ramírez. Wilcido Rodrigo Morales Ramírez. Colocar insignias, bienvenidos. Muchas felicitaciones. Invito ahora a Wilder Miguel Pelicoy Chep. Wilder Miguel Pelicoy Chep. Bienvenidos. Colocar insignias, por favor. Muchas felicitaciones. Invito ahora a Aura Marina Pichillá Elías. Bienvenidos. Colocar insignias, por favor.
Muchas felicitaciones. Invito ahora a Jocelyn Alejandra Ramírez Arana. Jocelyn Alejandra Ramírez Arana, bienvenidas. Buenos días. Colocar insignias, por favor. Muchas felicitaciones. Invito a Jacqueline Arelis Ramírez Figueroa. Jacqueline Arelis Ramírez Figueroa. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Colocar insignias, por favor. Gracias. Muchas felicitaciones. Invito ahora a Verónica Lisset Rojas de León. Verónica Lisset Rojas de León. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Gracias. Colocar insignias, por favor. Gracias, feliz día. Muchas felicitaciones. Invito ahora a Olga Alicia Araceli Rosales García. Buenos días. Bienvenida. Colocar insignias, por favor. Gracias. Gracias. Muchas felicitaciones. Invito ahora a Karen Marleni Rosalío Silva. Karen Marleni Rosalío Silva. Buenos días, bienvenidos. Colocar insignias, por favor. Muchas felicitaciones. Ahora está Stephanie Patricia Surek Rabinal. Cuánto gusto, bienvenidos. Buenos días. Colocar insignias, por favor. Gracias. Muchas felicidades. Invito ahora a Jocelyn Karina Tercero Aceituno. Jocelyn Karina Tercero Aceituno. Bienvenidas, cuánto gusto. Colocar insignias, por favor. Gracias. Muchas felicitaciones. Llamo de nuevo entonces a Esmeralda Lisbeth Fuentes Navarro. Esmeralda Lisbeth Fuentes Navarro. Gracias, ya me Ahora sí pasaron. te vemos. Bienvenida. Colocar insignias, por favor. Se perdió la imagen. Gracias, yo ya pasé, muy amable. Excelente. Siendo así, entonces, invito a todos los graduandos a abrir sus cámaras y micrófonos. Todos los graduandos, por favor, abrir sus cámaras y micrófonos. Procederemos al acto de juramentación. Les agradezco alzar su mano derecha a la altura del hombro
alzar su mano derecha a la altura del hombro y responder a cada pregunta lógico. Juramento. Juran honrar la dignidad de la persona, respetando y defendiendo la vida humana, ejerciendo su profesión de manera ética. Juran aportar todo su conocimiento al desarrollo y mejoramiento de la carrera de técnico en terapia respiratoria en Guatemala. Juran velar porque la carrera de técnico de terapia respiratoria que hoy finaliza sea un bien para la sociedad en general. Juran mantener en alto el nombre de su escuela de terapia respiratoria, de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Juran velar por la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bien, si así lo hicieren, la patria se los reconocerá. En caso contrario, la sociedad se los demandará. Pueden bajar su mano, por favor. A partir de este momento, se les declara graduados como técnicos en terapia respiratoria de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Felicitaciones a cada uno de ustedes, a ustedes queridos. Esta casa de estudios se siente honrada de presentar a esta nueva promoción de profesionales. Ustedes de paso han sido nuestros héroes en esta etapa de pandemia, pero aún en pandemia estamos de fiesta, así que los invitamos a que se unan con sus familias y sus seres queridos a celebrar por este éxito, y lo hacemos acompañados de este compañero bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Se llama.
Ya está. Gracias por acompañarme. Muchas gracias a todos. Adiós, gracias, felicitaciones, compañeros. Felicidades a todos. Gracias. Bendiciones a todos, bendiciones a todos. Felicidades. Hermanos, ya. Los quiero mucho.